La noche se cierne sobre la Sierra Nevada como un manto pesado, y aún así no puedo dormir. El viento aúlla suavemente más allá de los altos ventanales de mi suite real, un sonido que antes me habría asustado, pero ahora, en mi forma loba, me parece una vieja canción de cuna. Carlos, el rey Alfa, mi compañero, duerme a mi lado, su respiración profunda y regular. Miro su rostro, sereno en la oscuridad, y todavía me cuesta creer que estoy aquí, en este castillo en Granada, una de las fortalezas más antiguas de la península, como su esposa, su reina. Hace apenas unos años, si alguien me hubiera dicho esto, me habría reído. Me habría reído tanto que las lágrimas habrían rodado por mis mejillas, lágrimas de amargura. Porque, honestamente, hace unos años yo no era nadie. Era, o eso creía, un error de la naturaleza. Una chica sin loba, una huérfana más en las cocinas del palacio, en la ciudad de Sevilla, mi hogar de nacimiento, donde el calor lo quemaba todo y la vida se sentía tan predecible como el amanecer. Mi vida era fregar suelos y cortar verduras, soñar despierta con una vida que sabía que nunca sería mía. El recuerdo de cómo empezó todo aún me revuelve el estómago, incluso ahora, sentada aquí en esta cama de seda, con una corona sobre mi cabeza, metafóricamente hablando, claro, no me acuesto con la corona puesta. Me viene a la mente el frío de aquella sala ceremonial en Córdoba. Un frío que no era solo del aire, sino de la mirada de cientos de ojos, la voz de Ana. Ah, Ana. Todavía puedo escucharla como un zumbido irritante en el fondo de mi mente, cortando el aire de aquella sala como un cuchillo. Tú no perteneces aquí, filosa definitiva. Juro que todos los ojos de esa majestuosa cámara se volvieron hacia mí. Cientos de miembros de la manada, ataviados con sus mejores ropajes rituales, todos mirándome. La chica del simple vestido gris que estaba al final de la fila. Ana, la hija del Alfa José, había hablado lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Su voz goteaba con ese tipo de crueldad casual que solo proviene de una vida de privilegios incuestionables. Esta ceremonia es para lobos de linaje, no para huérfanas que ni siquiera pueden transformarse. La risa que siguió no fue ruidosa, no, pero estaba allí, extendiéndose entre la multitud como veneno en el agua. Sentí un deseo abrumador de desaparecer, de hundirme en el pulido suelo de mármol y dejar de existir. Pero mis pies no se movían, se sentían como anclados. Me habían convocado por decreto real, la ley ancestral que establecía que todos los lobos no emparejados entre 18 y 25 años debían presentarse en la ceremonia del despertar. Sin excepciones, no había querido ir. Sabía que esto pasaría. Desde niña, todos los curanderos del pueblo me habían examinado en el pequeño consultorio de mi antiguo hogar, un lugar lleno de olores a hierbas y viejos libros, y me habían declarado defectuosa. Una anomalía genética, decían, algo que ocurría a veces en lobos sin parentesco conocido. Rara, rota. Esos eran los susurros que me habían acompañado toda la vida. Había crecido en el orfanato de la manada, trabajando en las cocinas y los jardines, invisible para todos, excepto cuando necesitaban a alguien a quien burlarse o culpar. La ley era la ley. Eso sí, y desafiarla significaba el exilio o algo peor. La ceremonia del despertar se celebraba una vez cada década, un ritual sagrado donde los jóvenes lobos tocarían la piedra ancestral y recibirían la bendición de los primeros, los antiguos licanos que habían fundado su raza. Para la mayoría significaba un breve calor, un susurro de aprobación, quizás un atisbo de su verdadero potencial. Para unos pocos selectos,
Significaba poder, reconocimiento, un lugar de honor en la jerarquía de la manada. Para mí, se suponía que no significaría nada en absoluto. Yo era sin loba, o eso creían todos. 22 años y nunca me había transformado. Nunca había sentido la llamada de la luna. Nunca había experimentado la descarga primal que cada otro lobo describía con tanta reverencia. Ana continuó, girándose hacia la plataforma elevada donde reposaba la piedra ancestral, un monolito masivo de obsidiana que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Quizás deberíamos simplemente omitirla. Nos ahorraría a todos la vergüenza de verla fracasar. Ana era todo lo que yo no era. Alta donde yo era pequeña, de cabellos dorados donde yo era morena, segura donde yo era incierta. Era la hija del Alfa José, gobernante de los territorios del norte, y había sido prometida al rey Alfa Carlos desde su nacimiento. Hoy se suponía que sería su coronación tanto como su despertar. El momento en que tocaría la piedra y demostraría a todo el reino que era digna de estar al lado del alfa más poderoso en 500 años. Su vestido blanco y plateado atrapaba la luz de miles de velas, haciéndola parecer algo divino, intocable. A su lado me sentía como una sombra, algo que solo existía en ausencia de luz. La ley es clara, Lady Ana. La voz que habló era profunda, resonante, y hizo que cada lobo en la sala se enderezara instintivamente. El rey Alfa Carlos se levantó de su trono, y aún desde el otro lado del inmenso salón pude sentir el peso de su presencia. Era más joven de lo que esperaba, quizás unos 30 años, con cabello oscuro y ojos que parecían ver a través de todo lo que miraban. Vestía la armadura ceremonial tradicional del rey Alfa, cuero negro y placas de plata grabadas con los símbolos de cada manada bajo su mando. Y sobre su cabeza reposaba la corona de colmillos forjada con los dientes del primer Alfa. Todo lobo no emparejado participará, sin excepciones. Sus ojos me encontraron a la distancia, y por un instante creí ver algo allí. Algo que me hizo contener la respiración, pero luego desvió la mirada y decidí que lo había imaginado. La sonrisa de Ana nunca flaqueó, pero vi el destello de irritación en sus ojos. Por supuesto, mi rey, vivo para servir las antiguas tradiciones. Se movió hacia la piedra con gracia practicada. Cada paso calculado para mostrar las elegantes líneas de su cuerpo, la forma en que su vestido se movía como agua a su alrededor. La alta sacerdotisa, una loba anciana de cabello plateado y túnicas ceremoniales, se encontraba junto a la piedra ancestral con las manos alzadas. Lady Ana de los territorios del norte, hija del Alfa José, descendiente de la línea de los susurradores de la luna, adelante y recibe la bendición de los primeros. La sala quedó en completo silencio mientras Ana se acercaba a la piedra. Este era el momento que todos habían estado esperando, la confirmación de que estaba destinada a ser reina. Ana colocó ambas manos sobre la superficie de obsidiana e inmediatamente la piedra comenzó a brillar. Una suave luz blanca pulsaba desde su interior, extendiéndose por sus brazos como enredaderas vivas, y los lobos observadores murmuraron su aprobación. Fue una respuesta fuerte, más fuerte de lo que la mayoría recibía. La luz se hizo más brillante, bañando a Ana en un resplandor etéreo que la hacía parecer una diosa. Inclinó la cabeza hacia atrás, los ojos cerrados, una sonrisa serena en sus labios. La alta sacerdotisa comenzó a cantar en el idioma antiguo, palabras que yo no entendía, pero que resonaban en mis huesos. De alguna manera, la luz llegó al pecho de Ana, flotando sobre su corazón, y luego, de repente, se detuvo. El resplandor se mantuvo un momento, pulsando con incertidumbre,
y luego comenzó a desvanecerse. Los ojos de Ana se abrieron de golpe, la confusión parpadeando en sus perfectas facciones. La piedra se estaba oscureciendo de nuevo. La luz retrocedía hacia la obsidiana como si hubiera cambiado de opinión. ¿Qué está pasando? El alfa José se levantó de su asiento junto al rey, su voz aguda por la preocupación. La alta sacerdotisa parecía preocupada. Sus ojos antiguos estudiaban la piedra con una intensidad que hacía que el aire se sintiera denso. La piedra ha dado su bendición, pero no su marca. Es aceptada, pero no elegida. Una ola de susurros se extendió por la sala. No elegida significaba que, si bien Ana era reconocida como poderosa y digna, no era la que los ancestros habían seleccionado para un propósito mayor. No era un rechazo, pero tampoco era la confirmación triunfante que todos habían esperado. Ana se apartó de la piedra. Su compostura se quebró ligeramente. Una tensión alrededor de su boca que hablaba de una furia apenas contenida. La ceremonia continuó con los otros jóvenes lobos acercándose a la piedra uno por uno. Algunos recibieron un cálido resplandor de aprobación, otros apenas un parpadeo. Ninguno recibió la marca que a Ana le había sido negada, el legendario símbolo que se grabaría en la piel de los verdaderamente elegidos. Yo observaba desde mi lugar al final de la fila, mi corazón latiendo más fuerte con cada lobo que terminaba. No quería hacer esto, no quería pararme frente a cientos de personas y que la piedra confirmara lo que todos ya sabían, que yo no era nada, nadie, un error de la naturaleza que nunca debería haber nacido. Pero la fila seguía avanzando y finalmente no quedaba ningún lugar para esconderme. María, huérfana del barrio este, sin linaje conocido, adelante. La voz de la alta sacerdotisa no era cruel, pero era directa, afirmando mi inutilidad como si fuera un detalle más a registrar. Me obligué a mover las piernas, subiendo los 3 escalones hasta la plataforma donde esperaba la piedra. De cerca era aún más intimidante, fácilmente 3 veces mi altura y ancha como una casa. La superficie era lisa pero no reflectante, absorbiendo la luz como un vacío. Podía sentir calor emanando de ella, o tal vez frío. No podía distinguir cuál. Mis manos temblaban mientras las levantaba. ¿De verdad tenemos que ver esto?, murmuró alguien entre la multitud, lo suficientemente alto como para ser oído. Que la toque y sigamos adelante. Todos sabemos que no pasará nada. Mis palmas se posaron contra la piedra y el mundo explotó. La sensación no fue gradual como lo había sido para los demás. Fue instantánea, abrumadora, una fuerza que me golpeó con la violencia de un maremoto. Mi visión se volvió blanca, luego negra, luego se llenó de colores para los que no tenía nombre. Escuché un grito y me di cuenta, a lo lejos, de que venía de mi propia garganta, pero no podía parar. La piedra no estaba brillando, estaba ardiendo, pulsando con una luz tan intensa que los lobos de las primeras filas levantaron los brazos para protegerse los ojos. Pero esta no era la suave luz blanca que había recibido a los demás. Esto era carmesí atravesado por vetas de oro, antiguo y aterrador, y completamente equivocado. «¡Aléjenla de ahí!», gritó alguien. Pero yo no podía moverme. Mis manos estaban fusionadas a la piedra, o la piedra a mí. Ya no podía distinguirlo. El poder se derramaba en mi cuerpo, demasiado poder, más del que cualquier recipiente podría contener. Sentí que algo dentro de mi pecho se abría, una puerta que había estado sellada toda mi vida, y detrás no había vacío, sino un infierno. Mi loba estaba despertando. No despertando, naciendo. Nunca había estado dormida o rota o perdida.
Había estado prisionera, encerrada tras muros tan gruesos que ni yo misma había sabido que existía. Y ahora esos muros se estaban destrozando, desmoronándose como papel en una tormenta de fuego. Y lo que emergió no era suave ni pequeño ni débil. La piedra comenzó a temblar. Las vibraciones se extendían por el suelo, haciendo que las velas parpadearan y las paredes gimieran. Aparecieron grietas en la superficie de obsidiana, finas líneas de luz en forma de telaraña que partían de donde mis manos se presionaban. La alta sacerdotisa tropezó hacia atrás, sus ojos muy abiertos con algo que parecía terror. «Imposible», susurró. La bestia está despertando». Y luego la piedra se abrió. No se rompió, no se desmoronó, sino que se abrió como una puerta, como una boca, como una prisión, liberando algo que había estado contenido por demasiado tiempo. Un rugido emergió de su interior. Un sonido tan profundo y primario que omitió por completo los oídos y resonó directamente en el pecho, en los huesos, en el alma misma. Era la voz de algo antiguo más allá de toda medida. Algo que precedía a su civilización, a su reino, quizás a su especie misma. La luz explotó hacia afuera en una onda expansiva que hizo que los lobos cayeran, derribó columnas, extinguió cada vela en el salón. En la repentina oscuridad, dos ojos masivos se abrieron dentro de la piedra, brillando con esa misma luz carmesí y dorada. No eran ojos de lobo, eran demasiado grandes, demasiado conscientes, demasiado llenos de una inteligencia que se sentía casi ajena, y me estaban mirando directamente a mí. Una presencia llenó mi mente, vasta y abrumadora, presionando contra mi conciencia como un océano tratando de caber en una taza. La sentí examinándome, despegando capas de mi ser que no sabía que existían, leyendo mis recuerdos y mis miedos y mis sueños más profundos y ocultos. Y entonces, imposiblemente, la sentí reconocerme. Finalmente la voz habló directamente a mi mente, pero yo sabía de alguna manera que todos en la sala también podían oírla. No era masculina ni femenina, ni joven ni vieja, sino algo más allá de tales categorías. La hija del linaje olvidado ha regresado. El ciclo comienza de nuevo. Mi cuerpo se elevó del suelo, suspendido en el aire por pura fuerza de voluntad o magia, o algo para lo que no tenía nombre. La luz me rodeó, hundiéndose en mi piel, quemando patrones en mis brazos, hombros y espalda. Miré hacia abajo y vi símbolos aparecer en mi carne. Runas antiguas que brillaban con fuego interior, marcándome de maneras que nunca podrían ser ocultadas o eliminadas. La marca de la elegida, pero no solo de cualquier elegida. Esto era otra cosa. Algo que hizo que la alta sacerdotisa cayera de rodillas y que el Alfa José palideciera como la muerte. El rey Alfa Carlos era el único que seguía en pie, sus ojos fijos en mí con una intensidad que podía sentir incluso a través del caos. Su bestia estaba respondiendo a algo. Podía verlo en la forma en que sus ojos parpadeaban entre humano y lobo, la forma en que sus manos se apretaban y relajaban como si luchara por el control. El lazo de compañeros se estableció entre nosotros como una cadena física, súbito e innegable y absolutamente catastrófico en su momento. Lo sentí envolver mi corazón. Sentí la atracción hacia él. Sentí a mi loba recién despertada lanzarse hacia adelante con desesperado reconocimiento. Mío. La palabra resonó en mi cabeza, y no supe si provenía de mi loba o de la antigua presencia que aún me examinaba o del propio Carlos. Pero sentí que él también lo sentía. Vi el momento exacto en que el lazo lo golpeó. Vi su cuidadoso control quebrarse ligeramente. ¡No! La voz de Ana cortó el momento como vidrio roto.
Ahora estaba de pie, su hermoso rostro retorcido por la furia y la incredulidad. Esto es algún tipo de truco, alguna magia oscura. Ella no puede ser la elegida. Ella no es nadie. Ella no es nada. Pero incluso mientras hablaba, su padre le colocó una mano en el brazo, su expresión grave. Él sabía lo que esto significaba. Todos sabían lo que esto significaba. La bestia ancestral no cometía errores. Si me había elegido, me había marcado con los símbolos del linaje olvidado. Entonces todo lo que creían saber sobre linaje, poder y destino estaba equivocado. Finalmente caí de nuevo al suelo, mis piernas cediendo bajo mí. Me desplomé en la plataforma, jadeando, sintiendo que todo mi cuerpo había sido rehecho desde adentro. Las marcas en mi piel habían dejado de brillar, pero seguían allí, visibles, innegables. La piedra había vuelto a quedarse en silencio, los ojos masivos cerrados, pero aún podía sentir la presencia acechando en su interior, observando, esperando. Mi loba estaba allí ahora, plenamente presente en mi mente por primera vez en mi vida, y no era pequeña ni débil ni rota. Era enorme, poderosa y absolutamente furiosa por haber estado encerrada tanto tiempo. No estamos a salvo aquí, gruñó mi loba. Intentarán matarnos. La alta sacerdotisa se acercó lentamente, con reverencia, su rostro antiguo lleno de asombro y miedo a partes iguales. Hija, ¿sabes lo que eres? Su voz temblaba ligeramente. Negué con la cabeza, todavía tratando de respirar, todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder. Dilo, sacerdotisa. La voz del rey Alfa Carlos era dura, imperiosa. Dinos a todos qué significan las marcas. La anciana se giró para enfrentar a la multitud reunida. Su voz resonaba en el salón silencioso. Estas son las marcas de la primera hija, el linaje original del que descienden todos los licanos. Se creía extinto, destruido en la purga de hace 300 años, cuando las casas reales consolidaron el poder. Pero la profecía hablaba de un retorno, una niña oculta a la vista que despertaría cuando el reino más la necesitara. La profecía son solo historias que las viejas cuentan para sentirse importantes. Ana escupió, pero ahora había pánico en sus ojos. Seguramente usó algún tipo de hechizo, alguna magia prohibida para fingir esto. El alfa José silenció a su hija con una mirada. La bestia ancestral no puede ser engañada, Ana, lo sabes. Si la ha elegido a ella, entonces ella es lo que la sacerdotisa la afirma, por imposible que parezca. Se volvió hacia Carlos y yo vi algo pasar entre los dos elfas. Algún entendimiento o acuerdo que se había hecho mucho antes de esta noche. Sin embargo, el contrato matrimonial entre nuestras casas sigue en pie. La política no ha cambiado, incluso si la chica está marcada. La mandíbula de Carlos se tensó, pero asintió lentamente. Sentí el lazo de compañeros pulsar entre ellos. Sentía su lobo rugiendo contra la decisión, incluso mientras su lado humano aceptaba la necesidad. La ceremonia continuará según lo previsto. Lady Anna y yo nos casaremos en la próxima luna llena. Cada palabra se sintió como un cuchillo retorciéndose en mi pecho, y vi regresar la sonrisa triunfante de Ana. Pero Carlos no había terminado de hablar. Sin embargo, las leyes relativas a los marcados por la bestia ancestral también son claras. María recibirá aposentos en el ala real, protección bajo mi guardia personal y todos los derechos y privilegios de la elegida. Nadie debe dañarla o interferir con su entrenamiento. ¿Está claro? La forma en que lo dijo no dejaba lugar a la discusión, pero pude ver la furia en los ojos de Ana, el cálculo en la expresión del alfa José.
Seguirían la letra de la ley, pero eso no significaba que me aceptarían. Eso no significaba que me dejarían vivir si encontraban una forma de eludir la protección del rey. Mío, gruñó mi loba de nuevo, mirando a Carlos con posesiva intensidad. Él es nuestro, el lazo tira, debemos reclamarlo. Pero yo sabía que no era tan simple. Él estaba prometido a otra. Era un rey con responsabilidades que iban más allá del deseo personal. Y yo era solo una huérfana que, de alguna manera, se había convertido en el centro de una lucha de poder. No entendía. Los días que siguieron fueron un torbellino de confusión, terror y un cambio abrumador. Me trasladaron de mi diminuta habitación de sirvienta en el orfanato a una suite en el ala real, que era más grande que cualquier espacio que hubiera habitado jamás. Las habitaciones estaban decoradas en azules intensos y plateados, con ventanas que daban a los jardines reales y muebles que parecían demasiado caros para tocar. Los sirvientes con los que había trabajado durante años ahora hacían reverencias cuando me veían, sus ojos llenos de miedo, resentimiento o curiosidad cuidadosamente oculta. Me dieron ropa nueva, vestidos finos de telas ricas que se sentían extrañas contra mi piel, y una asistente personal, una joven loba llamada Clara, que me trataba con una cuidadosa cortesía que se sentía más a miedo. Pero lo peor fue el aislamiento. A pesar de estar rodeada de gente, nunca me había sentido más sola. Aquí tengo que hacer una pausa un momento. De verdad pienso en todo lo que pasó y lo considero desde la perspectiva de la María que era antes, la que fregaba suelos. Era todo tan ridículo, ¿no creen? Quiero decir, de repente, una chica que nadie conocía, sin familia, sin loba, aparece y se convierte en el centro de todo. Si yo le hubiera contado esta historia a mi padre, al que a veces, en las noches de insomnio aún echo de menos, y que siempre me decía, hija, no te fíes de lo que brilla demasiado, él se habría reído con ganas. Porque esto era como un cuento de hadas, pero con sangre y política y un rey que estaba, bueno, complicado, muy complicado. ¿Realmente era yo la elegida o solo una excusa para algo más grande? Aún hoy me lo pregunto. Sigo sin estar segura de nada, la verdad. Era demasiado bueno para ser cierto, y mi vida me había enseñado que lo perfecto no existe. Pero, ¿y si a veces sí? En fin, volvamos a la historia. Los otros jóvenes lobos que habían estado en la ceremonia me evitaban, susurrando cuando pasaba, quedándose en silencio cuando entraba en una habitación. Los miembros mayores de la manada me miraban con suspicacia, como si fuera una especie de amenaza, algo peligroso que se había infiltrado en su seno. Y Ana se aseguró de que entendiera exactamente cuál era mi lugar. Me encontré con la futura reina en los jardines 3 días después de la ceremonia, rodeada de su círculo de damas nobles, todas ellas vestidas con vestidos perfectos, peinados perfectos y sonrisas perfectas que no llegaban a sus ojos. Oh, qué alegría verte, adaptándote también a tus nuevas circunstancias. La voz de Ana era dulce como la miel, pero sus ojos estaban fríos. Espero que no te estés sintiendo demasiado cómoda. Después de todo, las marcas se desvanecen, las profecías se malinterpretan y los accidentes ocurren tan fácilmente en un lugar tan grande como el palacio. Sus damas rieron, el sonido como campanillas de viento hechas de hielo. No dije nada, solo intenté pasar de largo, pero Ana se interpuso en mi camino. Deberías irte mientras puedas. Vete a algún lugar lejano donde nadie sepa lo que pasó. Incluso te daré suficiente oro para comenzar una nueva vida. Porque si te quedas, si sigues avergonzándome con tu presencia, habrá consecuencias. ¿Eso es una amenaza, Lady Ana? La voz vino de detrás de ellas,
y todas se giraron para ver al rey Alfa Carlos de pie en la entrada del jardín. Vestía de manera informal, con ropas de entrenamiento de cuero, su cabello aún húmedo por el esfuerzo. Pero el poder que irradiaba de él hizo que todos los lobos presentes se sometieran inmediatamente, inclinando la cabeza instintivamente. Todos excepto yo, cuya loba se lanzó hacia adelante al verlo, haciendo que mi cuerpo se calentara y mi corazón se acelerara. El lazo de compañeros vibró entre nosotros, visible para mí ahora como un hilo dorado que conectaba nuestras almas, tensándose con una necesidad desesperada. Ana se recuperó rápidamente, haciendo una elegante reverencia. Mi rey simplemente estaba ofreciendo ayuda a nuestra invitada. Me preocupa que se adapte a la vida palaciega. Su preocupación ha sido anotada y desestimada. La voz de Carlos era plana, sin emoción. María está bajo mi protección directa. Cualquier daño que le sobrevenga, cualquier amenaza contra ella, será considerado un acto de traición contra la corona. Confío en que estoy siendo claro. La temperatura en el jardín pareció bajar varios grados. La sonrisa de Ana nunca flaqueó, pero vi la furia destellar en sus ojos antes de que la ocultara. Perfectamente claro, mi rey. Con su permiso tengo preparativos de boda a los que atender. Pasó junto a él, con sus damas siguiéndola como una bandada de pájaros feroces, dejándome sola con Carlos. El silencio que siguió era sofocante. El lazo de compañeros me gritaba que me acercara, que lo tocara, que reclamara lo que era mío. Pero me obligué a quedarme quieta, a esperar a que él hablara primero. No deberías pasear sola por los jardines, dijo finalmente, sus ojos sin encontrarse del todo con los míos. Hasta que comprendamos lo que significa tu despertar, habrá quienes te vean como una amenaza. Encontré mi voz, aunque salió más pequeña de lo que pretendía. Yo no pedí esto. No quería nada de esto. Me miró entonces, realmente me miró, y vi la lucha en sus ojos. Lo sé, pero el destino rara vez pide permiso. Dio un paso más cerca, luego se detuvo, apretando las manos como si luchara contra el impulso de acercarse a mí. El lazo, ¿lo sientes? Asentí, sin confiar en mí misma para hablar. Por supuesto que lo sentía. Era una tortura, tenerlo tan cerca y, sin embargo, completamente intocable. Él pertenecía a otra mujer, estaba prometido, se casaría en semanas. Es una complicación que no podemos permitirnos. Su voz era áspera. La alianza con los territorios del norte es esencial para mantener la paz. Sin ella, nos arriesgamos a una guerra civil. Entonces, ¿por qué me proteges?, pregunté. ¿Por qué no dejas que me maten en silencio y resuelves tu problema? Los ojos de Carlos brillaron con el oro del lobo, un gruñido retumbando en su pecho. Porque eso no soy yo, porque las leyes son claras, porque mi bestia destrozaría a cualquiera que intentara hacerte daño, y no estoy seguro de poder detenerla incluso si quisiera. La confesión colgaba entre nosotros, cruda y honesta. Esta es una situación imposible. Honraré mi compromiso con Ana porque mi gente me necesita, pero también te protegeré porque debo. Eso es todo lo que puedo ofrecer. Debería haber sido suficiente. Debería haber sido más de lo que alguien como yo esperaba jamás. Pero el lazo de compañeros pulsaba con rechazo, con dolor, con el conocimiento de que se suponía que debíamos estar juntos y la política nos mantenía separados. Entiendo, susurré, aunque no lo hacía, aunque sentí que mi corazón se partía en dos. Carlos se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Hay algo que debes saber. El linaje olvidado, tu linaje, no fue destruido por accidente. Fue eliminado sistemáticamente
porque el poder que poseía amenazaba a todas las casas gobernantes del reino. Tus ancestros podían hacer cosas que otros lobos no pueden, cosas que aún no se comprenden completamente. Si ese poder despierta completamente en ti, te convertirás en un blanco para cada alfa que tema en lo que podrías convertirte. Me miró a los ojos. Te protegeré tanto como pueda, pero necesitas aprender a protegerte a ti misma. El entrenamiento comienza mañana al amanecer. No llegues tarde. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. Entrené desde el amanecer hasta el anochecer, aprendiendo a transformarme suavemente, a luchar en ambas formas, a acceder a la forma fusionada sin perderme en la bestia interior. Fernando, el maestro de armas del rey, era un maestro brutal, nunca satisfecho, siempre empujándome más allá, pero pude ver el respeto a regañadientes crecer en sus ojos a medida que mejoraba. La alta sacerdotisa me enseñó la historia de mi linaje, la antigua magia que corría por mis venas, las responsabilidades que conllevaba tal poder. Y a través de todo, estuve constantemente consciente de la presencia de Carlos. Incluso cuando no estaba físicamente cerca de mí, el lazo de compañeros se fortalecía cada día, más insistente, más doloroso en su promesa incumplida. Lo veía a veces en los pasillos, siempre rodeado de consejeros o guardias, siempre ocupado con las interminables responsabilidades de gobernar un reino. Me miraba al pasar, solo un breve encuentro de miradas, pero esa mirada contenía conversaciones enteras que no podíamos tener. Sentía que su lobo buscaba el mío a través del lazo. Sentía su lucha por mantener la distancia cuando todo en su naturaleza gritaba para reclamarme. Y odiaba a Ana con una intensidad que me asustaba. Odiaba la forma en que la otra mujer tocaba el brazo de Carlos posesivamente. Odiaba los preparativos de la boda que parecían consumir todo el palacio. Odiaba sobre todo que no tenía derecho a sentirme así porque él nunca se suponía que fuera mío en primer lugar. Los intentos de Ana de hacerme la vida miserable se volvieron más creativos a medida que se acercaba la boda. Comida envenenada que mis sentidos agudizados detectaron justo a tiempo. Un accidente de entrenamiento que fue claramente deliberado. Rumores extendidos por el palacio de que yo estaba usando magia oscura para seducir al rey, que había fingido la ceremonia del despertar, que en realidad era una espía enviada por manadas enemigas. Nada de eso se mantuvo, pero el bombardeo constante me agotaba. Mi única amiga real era Clara, mi asistente, quien demostró ser más que una simple sirvienta. La joven loba había sido asignada para vigilarme, sospeché, pero en cambio se había vuelto genuinamente leal, ayudándome a navegar por la mortal política de la vida en la corte. Tienes que tener cuidado esta noche, me advirtió Clara mientras me ayudaba a vestirme para la celebración previa a la boda. Un festín masivo que albergaría a cada alfa del reino. Lady Anna ha estado reuniéndose con su padre en privado durante horas. Están planeando algo. Me miré en el espejo, apenas reconociendo a la mujer que me devolvía la mirada. El vestido que Clara había elegido era de un verde esmeralda profundo, elegante pero simple, y hacía que mis ojos de loba recién despertados parecieran brillar. Las marcas en mis brazos eran visibles, las runas antiguas que proclamaban mi linaje, y había dejado de intentar ocultarlas. ¿Qué planeen? No he hecho nada malo. Me he mantenido alejada del rey como se pidió. No he causado problemas. Existes, dijo Clara sin rodeos. Eso es suficiente problema para alguien como Ana. Ella sabe lo del lazo de compañeros. Todos lo saben. Lo ven en la forma en que el rey te mira, la forma en que su control se desvanece ligeramente cuando estás cerca. Ella sabe que si no estuvieras aquí, su lobo eventualmente la aceptaría. Pero contigo presente,
Ella siempre será la segunda opción y no puede soportarlo. Sentí lágrimas picar en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Se va a casar con ella. En 3 días estará frente a todo el reino y se comprometerá con ella. El lazo no importa. El deber es lo primero. Clara me apretó suavemente el hombro. El corazón no se comanda tan fácilmente, ni siquiera por un rey. Ven, no debemos llegar tarde. El gran salón era magnífico, decorado con miles de flores y velas, largas mesas cargadas con suficiente comida para alimentar a un ejército. Todos los alfas importantes del reino estaban presentes, vestidos con sus mejores galas, todos reunidos para celebrar la unión que uniría a las dos casas más poderosas y aseguraría la paz por generaciones. Me sentaron lejos de la mesa principal, escondida entre nobles menores que apenas reconocían mi presencia. Pero tenía una vista clara de donde Carlos se sentaba con Ana a su derecha. La futura reina estaba radiante de oro y blanco, desempeñando su papel a la perfección. Riendo con las palabras de Carlos, tocando su mano con fácil familiaridad. Y Carlos era el anfitrión perfecto, encantador y atento. Cada centímetro el rey poderoso. Pero yo podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos se desviaban hacia donde yo estaba sentada, la forma en que su lobo merodeaba inquieto bajo su piel. El festín continuó con discursos y brindis, con música y bailes, con toda la ceremonia esperada para tal ocasión. Intenté hacerme pequeña, ser invisible como lo había sido toda mi vida antes del despertar, pero sentía ojos sobre mí constantemente, lobos susurrando entre sus manos, juzgando, especulando, esperando que algo sucediera. El lazo de compañeros pulsaba con dolorosa intensidad, y mi loba se estaba volviendo loca, estando tan cerca de Carlos, pero incapaz de acercarse. Mío, seguía insistiendo. Nuestro. ¿Por qué se sienta con ella cuando estamos aquí? Haz que vea, haz que elija. Propongo un brindis. El alfa José se puso de pie, su poderosa voz resonando por todo el salón. Por mi hija Ana, que pronto será reina, y por el rey Alfa Carlos, que ha demostrado ser sabio al elegir el deber antes que el deseo fugaz. Las palabras fueron directas, deliberadamente crueles, y sentí que todos los ojos de la sala se volvieron hacia mí. Mi cara ardía de humillación, pero mantuve mi expresión neutra, negándome a darles la satisfacción de ver mi dolor. La mano de Carlos apretó su cáliz, sus nudillos blanqueándose, pero lo levantó en reconocimiento del brindis. Inna sonrió triunfalmente. Sin embargo, continuó José, sus ojos encontrándome al otro lado del abarrotado salón. Todavía está el asunto de la huérfana que reclama el linaje olvidado. Muchos aquí han expresado preocupación por la validez de su despertar. Después de todo, no tiene precedentes que alguien sin padres conocidos manifieste de repente un poder tan legendario. Hizo una pausa para hacer efecto. Propongo un juicio que demuestre ante los alfas reunidos que realmente lleva la sangre de la primera hija, que demuestre un poder que coincida con la marca que lleva. Y si no puede, reconozcamos que quizás el despertar fue una casualidad, un malentendido, y que las marcas deberían ser eliminadas para que pueda regresar a su lugar correcto. La sala estalló en murmullos, lobos discutiendo a favor y en contra de la propuesta. Mi corazón se aceleró, el pánico arañando mi garganta. Un juicio significaba combate, significaba transformarse y luchar, significaba exponerme a posibles lesiones o la muerte, porque los juicios rara vez eran asuntos gentiles. Las leyes no requieren que alguien marcado por la bestia ancestral se pruebe a sí mismo. La voz de Carlos cortó el ruido, fría y dura.
José, te extralimitas. Pero el alfa de los territorios del norte sonrió, extendiendo las manos inocentemente. No quise faltarle el respeto, Su Majestad. Simplemente pensé en darle a la chica la oportunidad de silenciar a sus detractores. Seguramente, si su linaje es tan poderoso como se afirma, una simple demostración no sería una dificultad. Era una trampa, y yo lo sabía. Si me negaba, se tomaría como prueba de que era un fraude. Si aceptaba y fallaba, sería tildada de mentirosa y probablemente ejecutada. Pero si aceptaba y tenía éxito, solo haría que Ana y José me odiaran más. No había forma de ganar en esta situación. Acepto. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, antes de que mi mente racional pudiera intervenir. Mi loba había hablado por mí, el orgullo y la furia superando la cautela. Demostraré mi poder si eso es lo que se requiere para satisfacer las preocupaciones de los alfas. Me puse de pie, encontrándome con los ojos de José al otro lado del salón. Nombra tu prueba. Carlos se puso de pie al instante y yo podía sentir la rabia que emanaba de él en oleadas. Esto es innecesario y potencialmente peligroso. Lo prohíbo. Pero negué con la cabeza, hablándole directamente por primera vez en semanas. Con respeto, Su Majestad, esta es mi elección. Si me escondo detrás de su protección, las preguntas nunca cesarán. Permítame probarme de una vez por todas. Vi el conflicto en sus ojos. Vi a su lobo gruñendo ante la idea de que yo me pusiera en peligro, pero también lo vi reconocer la verdad en mis palabras. Él no podía protegerme de todo, y la corte nunca me aceptaría completamente a menos que me ganara su respeto. Muy bien, José parecía complacido, lo que inmediatamente me hizo arrepentirme de mi decisión. La prueba será simple. En los viejos tiempos, la fuerza de un lobo se medía por su capacidad para vencer al guerrero más grande de la manada en combate singular. Fernando es nuestro maestro de armas, un soldado condecorado y uno de los lobos más fuertes del reino. Si puedes durar 10 minutos contra él en el ring de combate sin rendirte o caer inconsciente, habrás demostrado tu valía. Sonrió fríamente. Por supuesto, si deseas retirarte, nadie te menospreciará. Es un desafío intimidante para alguien que solo despertó hace unas semanas. Fernando se había quedado muy quieto en la mesa principal, su rostro cicatrizado y legible. Sabía que se había estado conteniendo durante mi entrenamiento, enseñándome en lugar de intentar derrotarme. Pero en un juicio formal no se contendría. Vendría a por mí con todo lo que tenía, porque de lo contrario sería un insulto para ambos. 10 minutos bien podrían ser 10 horas. Acepto los términos, me oí decir. La sala zumbaba de emoción. Los lobos ya hacían apuestas, ya anticipando la violencia que vendría. Carlos parecía querer discutir, pero el desafío había sido emitido y aceptado. Interferir ahora me socavaría y me haría parecer débil. Solo podía observar junto con todos los demás. Mientras el destino que se había puesto en marcha se desarrollaba, el ring de combate se preparó rápidamente. Un espacio circular en el centro del gran salón marcado con piedras ceremoniales. Todas las mesas fueron empujadas hacia atrás para dar a los alfas reunidos una vista clara. Me dieron tiempo para cambiarme a mi ropa de combate de cuero. Mis manos temblaban mientras me abrochaba la armadura reforzada. Esto era una locura. Había estado entrenando por menos de un mes. Fernando llevaba décadas luchando. La alta sacerdotisa me encontró en el vestidor, su antiguo rostro grave. Hija, no tienes que hacer esto. No hay vergüenza en reconocer que no estás lista. Pero negué con la cabeza. Si me echo atrás ahora, nunca dejarán de ponerme a prueba. Prefiero morir demostrando que pertenezco aquí
que vivir como una cobarde. La sacerdotisa suspiró. Tienes el orgullo de tus ancestros, para bien o para mal. Entonces te diré esto. La mayor fuerza del linaje olvidado no era solo el poder físico, sino la capacidad de fusionar la conciencia con sus bestias. La mayoría de los lobos suprimen su lado animal, lo controlan, lo dominan. Tus ancestros hacían lo contrario. Se convertían en compañeros de sus lobos, dos mentes actuando como una. Si puedes lograr ese equilibrio, aunque sea por un momento, podrás acceder a un poder que Fernando no puede igualar. Puso una mano en mi brazo marcado. Confía en tu loba. Ha esperado 22 años por este momento. No te dejará caer. Entré en el ring en silencio absoluto. Todos los ojos en la sala estaban fijos en mí. Cientos de alfas y sus compañeros observaban para ver si realmente era lo que afirmaba o solo una impostora que sería expuesta y destruida. Fernando estaba frente a mí, su expresión neutral, pero su lenguaje corporal hablaba de una preparación enroscada. Se había quitado la camisa, su torso cubierto de cicatrices que contaban la historia de una vida larga y violenta. No te insultaré yendo despacio, dijo en voz baja, su voz solo para mí. Eres mejor que eso. Asentí, apreciando su honestidad. No querría que lo hicieras. La alta sacerdotisa se puso de pie al borde del ring, con las manos levantadas. La prueba durará 10 minutos o hasta que un combatiente se rinda o pierda el conocimiento. Se permite la transformación, se desaconseja la fuerza letal, pero se perdonará si es accidental. Comiencen. Bajó las manos y Fernando se movió. Era rápido, imposiblemente rápido para alguien de su tamaño, cerrando la distancia entre nosotros en un abrir y cerrar de ojos. Apenas esquivé el primer golpe, sentí el viento de su puño pasar a un pelo de mi cara. Contraataqué con una patada que él bloqueó fácilmente, su brazo como hierro. Nos separamos, girando uno alrededor del otro, y ya podía sentir la diferencia entre el entrenamiento y el combate real. No había seguridad, no había reservas, solo puro instinto de supervivencia. Fernando se transformó en medio del ataque, su cuerpo fluyendo de humano a lobo en menos de un segundo. Una habilidad que a la mayoría de los lobos les tomaba años dominar. Su forma de lobo era enorme, cubierta de cicatrices de batalla, su pelaje gris y blanco erizado. Se lanzó sobre mí, con las fauces apuntando a mi garganta, y no tuve más remedio que transformarme también. Mi transformación fue más rápida que antes, el dolor menos intenso, y lo encontré en mi forma fusionada, el estado intermedio donde no era completamente humana ni completamente bestia. Colisionamos con una fuerza que hizo crujir los huesos, garras y dientes, buscando carne vulnerable. Y me di cuenta con fría claridad de que Fernando no solo me estaba poniendo a prueba, sino que realmente intentaba ganar, para demostrar que yo no estaba lista, que el despertar no significaba nada sin experiencia que lo respaldara. Era más fuerte de lo que esperaba. Mi forma fusionada me daba un poder del que carecían las formas de lobo puro. Pero Fernando tenía décadas de sabiduría en batalla. Conocía todos los trucos, todas las fintas, todas las formas de explotar la debilidad. Me hizo retroceder por el ring, sus ataques implacables, y mis defensas se desmoronaban. La sangre corría de una docena de cortes superficiales. Mi respiración era dificultosa y sabía que estaba perdiendo. La multitud murmuraba, la emoción dando paso a la decepción de que la lucha terminaría tan rápido. Confía en tu loba, había dicho la sacerdotisa. Conviértanse en compañeros. Dejé de intentar controlar a mi bestia. Dejé de luchar contra ella por el dominio.
y en su lugar me abrí por completo. ¿Qué hacemos?, le pregunté a mi loba. ¿Cómo sobrevivimos a esto? La respuesta fue inmediata y abrumadora. Mi loba se lanzó hacia adelante, pero en lugar de tomar el control, se fusionó completamente con mi conciencia. De repente podía pensar con mi inteligencia humana y el instinto de mi loba simultáneamente. Ver con ambas perspectivas, moverme con una gracia y un poder que trascendían cualquiera de las dos formas por sí solas. El mundo se ralentizó, o yo me aceleré, y de repente pude seguir los movimientos de Fernando antes de que los hiciera, leer su lenguaje corporal, anticipar sus golpes. Cuando volvió a lanzarse, yo ya me estaba moviendo, fluyendo alrededor de su ataque como agua, mis garras arañando su costado expuesto. Él aulló de sorpresa, la sangre brotando en su pelaje gris, y presioné mi ventaja. La lucha cambió en ese momento. Ya no me defendía, reaccionaba, perdía, estaba cazando, y Fernando se convirtió en la presa. Cada lección que me había enseñado se unió en una sinfonía de violencia. Cada instinto que poseía mi loba se combinaba con mi capacidad humana para la estrategia. Me movía más rápido que cualquier lobo normal, golpeaba más fuerte de lo que mi tamaño debería permitir, y lo más aterrador de todo, luché con una alegría salvaje que hizo que los alfas que observaban se inclinaran en sus asientos. Esta no era una huérfana asustada tratando de probarse a sí misma. Esta era la heredera de un linaje antiguo, mostrando exactamente por qué sus ancestros habían sido temidos. Fernando volvió a su forma humana, sangrando por múltiples heridas, su expresión mezclando respeto con alarma. «Me rindo», dijo en voz baja, levantando las manos. La palabra resonó en el repentino silencio. Permanecí en mi forma fusionada, respirando con dificultad, mi conciencia aún entrelazada con la de mi loba, y por un largo momento no quise detenerme. Mi loba quería seguir luchando, dominar, demostrar sin lugar a dudas que éramos superiores. Pero mi lado humano recordaba por qué estábamos aquí. Recordaba que Fernando era mi maestro, mi aliado, y que esto era un juicio, no una guerra. Forcé la fusión a liberarse, volviendo a la forma humana, y me quedé desnuda y temblorosa en el centro del ring, cubierta de sangre, sudor y gloria. La sala estalló. Algunos lobos vitoreaban, otros discutían, pero todos hablaban de lo que acababan de presenciar. Yo no solo había durado 10 minutos, había derrotado a uno de los más grandes guerreros del reino en menos de 8. Alguien me arrojó una capa sobre los hombros y me la envolví agradecida. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. Fernando se acercó a mí, cojeando ligeramente, y me tendió la mano. «Tienes el corazón de una verdadera guerrera y el poder para igualarlo. Me siento honrado de haberte entrenado». Le estreché la mano, abrumada por una emoción que no podía nombrar. El alfa José parecía haber tragado algo venenoso, pero se puso de pie y se dirigió a la sala. «La prueba ha terminado. La chica se ha probado a sí misma. El asunto está zanjado». Pero apenas lo oí, mis ojos habían encontrado a Carlos al otro lado de la habitación, y la expresión de su rostro me hizo contener la respiración. Sus ojos eran de oro de lobo puro, su control pendía de un hilo, y el lazo de compañeros entre nosotros gritaba de necesidad, orgullo y anhelo desesperado. Me miró como si yo fuera lo único en el mundo que importaba, como si estuviera a segundos de cruzar el salón y reclamarme frente a todos. Política y promesas, al diablo con ellas. Y yo quería que lo hiciera. Mi loba aullaba por ello, exigiendo que nuestro compañero nos reconociera. «Elígelos, tómalos». Por un momento perfecto y terrible,
Pensé que realmente podría hacerlo. Entonces Ana estaba allí, colocando su mano en el brazo de Carlos, diciéndole algo al oído con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El contacto rompió cualquier hechizo que lo había retenido, y vi cómo la expresión de Carlos se cerraba. Lo vi volver a ser el rey, en lugar de un simple hombre cautivo por un lazo que no podía cumplir. Asintió a Ana, luego se dio la vuelta y salió del gran salón sin mirar atrás. Y sentí que algo dentro de mi pecho se rompía. Me había probado a mí misma ante todos los alfas del reino. Les había mostrado un poder que no podía negar. Me había ganado respeto y reconocimiento. Pero había perdido lo único que importaba. Porque en 3 días Carlos se casaría con otra mujer. Y ninguna cantidad de poder o linaje cambiaría eso. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Se habrían rendido? Los 2 días antes de la boda fueron un borrón de miseria. Me lancé al entrenamiento, empujando mi cuerpo más allá de sus límites, cualquier cosa para evitar pensar en lo que se avecinaba. Pero por la noche, sola en mi suite demasiado grande, no podía escapar de ello. Podía sentir a Carlos a través del lazo de compañeros. Podía sentir su agitación, su lobo luchando contra él constantemente. Sabía que no dormía. Sabía que paseaba por sus habitaciones como un animal enjaulado. Sabía que sufría tanto como yo. Pero saberlo no ayudaba. Los preparativos de la boda continuaron con un impulso imparable. Todo el palacio zumbaba de emoción por la gran ceremonia que uniría al reino. La noche antes de la boda, ya no podía soportar estar dentro del palacio. Me escabullí por los jardines, pasé a los guardias que me dejaron pasar con miradas conocedoras y corrí hacia el bosque que bordeaba los terrenos reales. Me transformé tan pronto como me escondí entre los árboles, dejando que mi forma de loba me llevara más profundamente en la naturaleza, corriendo hasta que mis músculos ardieron y mis pulmones me dolieron. No quería pensar más. No quería sentir el lazo tirando de mi corazón. Solo quería ser una loba, simple y sin complicaciones, sin política, ni destino, ni un amor imposible de qué preocuparse. Estaba tan perdida en mi propio dolor que no sentí el ataque hasta que fue casi demasiado tarde. 5 lobos irrumpieron de la maleza que me rodeaba, todos ellos más grandes de lo normal, todos moviéndose con la coordinación de asesinos entrenados. Asesinos. Apenas esquivé el primer golpe. Garras arañaron mi hombro en lugar de mi garganta. Me transformé a mi forma fusionada al instante. La transformación impulsada por el miedo y la furia, y enfrenté su ataque con todo lo que tenía. Pero me habían emboscado, eligieron su momento a la perfección, y yo ya estaba cansada por el entrenamiento y la angustia. La lucha fue viciosa y desesperada. Derribé a 2 de los asesinos. Mi nuevo poder me hacía igual a ellos individualmente, pero trabajaban juntos, agotándome, empujándome hacia el borde de un acantilado. Me di cuenta con frío horror de que esto no era un ataque aleatorio. Alguien había planeado esto cuidadosamente. Había esperado hasta que estuviera sola y vulnerable. «Ana», gruñó mi loba, «esa mujer mimada los envió para matarnos». Uno de los asesinos restantes me golpeó en las costillas con un poderoso golpe y sentí que los huesos se quebraban. El dolor estalló por todo mi cuerpo y tropecé. Mi visión se volvió gris. Esto era. Así es como terminaba. Asesinada en el bosque, la noche antes de que mi compañero se casara con otra mujer. Un rugido sacudió los árboles tan fuerte y primitivo que congeló a cada lobo en su lugar. La masiva forma negra de un alfa, en su mejor momento, irrumpió entre los árboles, moviéndose más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería ser capaz de moverse. El rey Alfa Carlos, en su forma de lobo,
Era un espectáculo para inspirar leyendas. Fácilmente, el doble del tamaño de cualquier lobo normal. Su pelaje tan oscuro que parecía absorber la luz. Sus ojos ardiendo en oro con una furia sin medida. Golpeó al primer asesino con la fuerza suficiente para romperle la columna vertebral al lobo, arrojando el cuerpo a un lado como si no pesara nada. Los otros dos intentaron correr, pero no tuvieron ninguna oportunidad. Carlos era la rabia encarnada, su compañera amenazada, y no les mostró ninguna misericordia. Cuando terminó, 5 cuerpos yacían rotos en el bosque, y Carlos se paró sobre mi forma colapsada, sus costados agitándose, aún vibrando con la necesidad de matar algo más. Volvió a su forma humana, cayendo de rodillas a mi lado, sus manos flotando sobre mis heridas como si temiera causar más daño. María, mírame. Su voz era áspera, desesperada. Forcé mis ojos a abrirse. Todo dolía. Mi forma fusionada luchaba por mantenerse. Viniste, susurré. Se supone que estás preparándote para tu boda. Sus manos ahuecaron mi rostro y el tacto envió ondas de choque a través del lazo de compañeros, haciéndonos a ambos jadear. ¿De verdad crees que podría dejarte morir? ¿Crees que me importa algo en este mundo más que tú? Sus ojos eran feroces, casi enojados. Mi lobo se ha estado volviendo loco, gritando que estabas en peligro. Sentí tu dolor a través del lazo. ¿Creíste que no vendría? Pero Ana, intenté decir, pero me interrumpió. Sé que fue Ana quien los envió. Sé desde hace semanas que ha estado conspirando contra ti. He tenido guardias vigilándote en secreto, tratando de mantenerte a salvo sin que fuera obvio. Pero esta noche fallaron, y casi mueres porque estaba demasiado preocupado por la política para hacer lo que debería haber hecho desde el principio. Me atrajo cuidadosamente a sus brazos, abrazándome contra su pecho desnudo, y el contacto hizo que el lazo de compañeros cantara incluso a través de mi dolor. He terminado de fingir. He terminado de sacrificar mi alma por conveniencia política. Si aceptarte significa guerra, entonces habrá guerra. Si reclamar a mi compañera destruye alianzas, entonces nunca valieron la pena. Mi corazón tartamudeó. ¿Qué estás diciendo? Carlos me miró con tal intensidad que apenas podía respirar. Estoy diciendo que mañana no habrá boda. Estoy diciendo que me voy a parar frente a cada alfa del reino y les diré que tú eres mi verdadera compañera, mi reina elegida, y cualquiera que tenga un problema con eso puede desafiarme directamente. Su pulgar rozó mi mejilla, limpiando sangre y lágrimas. Estoy diciendo que te amo, María del linaje olvidado, y te estoy eligiendo a ti. Nos estoy eligiendo a nosotros, incluso si me cuesta la corona. Las palabras que había soñado con oír y de las que había perdido la esperanza de escuchar jamás, me invadieron como una bendición. Pero tenía que estar segura, tenía que saber que él entendía lo que ofrecía. Tu gente necesita paz. La alianza con los territorios del norte. Me silenció con un beso, feroz y posesivo y lleno de semana de pasión negada. Cuando se apartó, sus ojos brillaban. Mi gente necesita un rey que lidere con integridad, no uno que rompa el lazo más sagrado que nuestra especie reconoce por ganancia política. Te necesitan, lo sepan aún o no. Tu poder, tu linaje, lo que representas. Y yo te necesito más que al aire. Sentí lágrimas correr por mi rostro, mi loba aullando de alegría, incluso mientras mi cuerpo gritaba de dolor. Los otros alfas no aceptarán esto fácilmente. José exigirá compensación, quizás incluso desafíe tu derecho a gobernar. Carlos sonrió y no fue una expresión amable. Que lo intenten. Soy el rey alfa, no por mi linaje,
sino porque soy el lobo más fuerte en 5 generaciones. Cualquiera que quiera disputar mi elección puede encontrarse conmigo en combate singular, y veremos cómo les va a sus objeciones contra mis dientes en su garganta. Me levantó cuidadosamente en sus brazos, acunándome contra su pecho. Pero primero te llevaremos a los curanderos. Luego nos prepararemos para la tormenta que viene, juntos. Mientras me llevaba de regreso por el bosque, apoyé mi cabeza en su hombro y finalmente me permití creer de verdad que esto era real. El lazo de compañeros nos envolvió a ambos como una cálida manta, ya no doloroso sino completo. Satisfecho, ¿verdad? Mi loba ronroneaba contenta, finalmente en paz. Tenían a su compañero. Volvíamos a casa. Todo lo demás se arreglaría. Tenía que hacerlo, porque no podía imaginar un mundo donde este sentimiento, esta perfecta rectitud, no estuviera destinado a ser. El palacio estalló en caos cuando Carlos entró por las puertas principales llevando a una María cubierta de sangre. Inmediatamente se llamó a curanderos junto con guardias, consejeros, y en cuestión de minutos a un furioso Alfa José y a su hija Ana. Me llevaron a las cámaras de curación donde la magia y la medicina de lobos trabajaron para sanar mis costillas rotas y varias heridas. Durante todo el proceso, Carlos nunca se apartó de mi lado, tomándome la mano, irradiando una intención tan mortal que incluso los curanderos se movían con cuidado a su alrededor. Cuando José y Ana fueron admitidos en la habitación, yo estaba casi curada, sentada en la cama con Carlos de pie a mi lado como un centinela. ¿Qué significa esto?, exigió José, su rostro enrojecido de ira. Me dijeron que hubo un ataque, que mi hija está siendo acusada. La voz de Carlos fue lo suficientemente fría como para congelar la sangre. Su hija contrató asesinos para asesinar a mi compañera en el bosque esta noche. Fracasaron. Ahora me queda una decisión sobre qué hacer con los traidores que operan dentro de mi propia corte. Ana palideció, pero se recuperó rápidamente. Eso es absurdo. No he hecho tal cosa. ¿Dónde está su prueba? Esta huérfana probablemente ha fabricado todo para sabotear mi boda. Los asesinos están muertos, pero serán identificados, dijo Carlos rotundamente. Y habrá una investigación que sospecho los llevará directamente a usted. Pero, honestamente, no necesito pruebas. Mi lobo lo sabe. Yo lo sé. Usted ha estado intentando dañarla desde el momento en que fue marcada, y lo he tolerado porque intentaba mantener el equilibrio político. Esa tolerancia ha terminado. Miró a José. La boda está cancelada. La alianza entre nuestras casas está disuelta. Tiene 3 días para retirarse usted y su hija de mis tierras. Si aún están aquí después de eso, lo consideraré un acto de guerra. José parecía que podría desafiar a Carlos allí mismo, su propio lobo, asomando a la superficie, pero incluso furioso, no era lo suficientemente estúpido como para enfrentarse al rey Alfa. Esto es una locura. Desecharía décadas de paz, la estabilidad de todo el reino, por una chica que conoce desde hace semanas. La mano de Carlos se apretó en la mía. Desecharía mi corona por ella si fuera necesario. Ella es mi verdadera compañera, la otra mitad de mi alma. No deshonraré ese lazo por conveniencia política. Ya no. Ahora, salgan de mi vista antes de que olvide que alguna vez fuimos aliados y los trate como se merecen por amenazar lo que es mío. El alfa de los territorios del norte lo miró por un largo momento. Luego agarró el brazo de su hija y la arrastró fuera de la habitación. Ana gritaba obscenidades y amenazas, pero su padre la silenció con un gruñido. Cuando se fueron, Carlos finalmente se permitió relajarse ligeramente, sentándose en el borde de mi cama. Eso podría haber salido mejor, dijo.
Me reí haciendo una mueca de dolor por el movimiento. Acabas de terminar una alianza importante y amenazado con la guerra a los territorios del norte. ¿Cuánto peor podría haber sido? Él sonrió, realmente sonrió, y transformó su rostro normalmente severo en algo cálido y hermoso. Podrían haberme desafiado inmediatamente en lugar de irse a lamer sus heridas y planear su próximo movimiento. De esta manera tenemos tiempo para prepararnos. Nosotros, repetí suavemente, probando la palabra. Carlos se inclinó hacia adelante, su frente apoyada en la mía. Nosotros siempre, nosotros, de ahora en adelante, tú y yo en cualquier caos que siga. Me besó suavemente, con cuidado, atento a mis heridas. Cuando estés curada, habrá una ceremonia apropiada, no un matrimonio político, sino un verdadero apareamiento donde te marcaré ante la manada y la luna y te reclamaré como mía para que todos lo vean. Pero incluso sin la ceremonia, ya eres mi reina. Mi lobo te reclamó en el momento en que tocaste la piedra ancestral. Simplemente fui demasiado ciego para aceptarlo inmediatamente. Sentí un calor extenderse por mi pecho, una felicidad tan intensa que era casi dolorosa. ¿Qué pasa con los otros alfas? Algunos de ellos apoyarán a José, especialmente aquellos que temen lo que mi linaje representa. Carlos se encogió de hombros. Entonces aprenderán una valiosa lección sobre lo que sucede cuando subestiman a un rey que no tiene nada que perder. He estado jugando a la política durante todo mi reinado, equilibrando cuidadosamente los poderes, haciendo compromisos que odiaba para mantener la paz. Pero la paz construida sobre mentiras y supresión no es paz real, es solo un conflicto retrasado. Tal vez es hora de que enfrentemos esos conflictos de frente y construyamos algo honesto en su lugar. Durante las semanas siguientes, el reino se fracturó exactamente como se predijo. Varios alfas se pusieron del lado de José, declarando que Carlos había actuado impulsivamente y deshonrado acuerdos vinculantes. Otros apoyaron a su rey, algunos porque realmente creían en el lazo de compañeros, otros porque temían demasiado su poder como para oponerse a él. El reino se tambaleaba al borde de una guerra civil. Pero a través de todo, Carlos nunca flaqueó, nunca mostró arrepentimiento. Formalizó mi posición como su compañera elegida, me dio un asiento en su consejo y comenzó a buscar activamente información sobre el linaje olvidado y por qué había sido suprimido. Lo que descubrieron cambió todo. El linaje olvidado no había sido destruido porque fueran peligrosos, sino porque se había profetizado que unirían a la raza lícana para poner fin al sistema de alfas y territorios en competencia en favor de una nación única y más fuerte. Las casas gobernantes los habían eliminado para mantener su propio poder y luego borraron la historia para ocultar su crimen. Yo no era solo poderosa, yo era la clave para transformar toda su sociedad. Y cuando la noticia de esto se extendió por el reino, llevada por la alta sacerdotisa, que recordaba las verdaderas historias, incluso algunos de los aliados de José comenzaron a reconsiderar su posición. La ceremonia de apareamiento tuvo lugar bajo la luna llena, con la mitad del reino observando. Carlos me marcó ante la piedra ancestral, la misma piedra que había despertado mi poder. Y cuando mordió mi hombro en el ritual, reclamando nuestro lazo, este brilló tan intensamente que cada lobo presente sintió su eco. Yo lo marqué a cambio, mi loba surgiendo hacia adelante para dejar su propia marca en su piel, y el lazo recíproco se fijó con una fuerza que envió ondas de choque a través de la multitud reunida. Estábamos unidos verdadera y completamente, y el poder que resultó de nuestra unión era innegable. El Alfa José, enfrentado a una elección entre la guerra y la aceptación, finalmente se arrodilló, no con gracia, no con alegría,
sino con el reconocimiento de que no podía ganar contra un rey alfa que había desbloqueado el legendario poder del linaje olvidado a través de su lazo de compañeros con su última heredera. Ana fue exiliada a los territorios del norte, prohibiéndole entrar de nuevo en las tierras reales. Algunos susurraban que planeaba venganza desde lejos, pero yo no podía preocuparme. Tenía todo lo que quería. Un compañero que me amaba ferozmente, una loba que finalmente era libre, un futuro que era mío para moldear. Un año después de la ceremonia del despertar que cambió mi vida, estaba en el balcón del palacio con vistas al reino que una vez me había considerado menos que nada. Llevaba la corona ahora, no la corona de colmillos que Carlos heredó, sino una nueva corona forjada específicamente para mí, engastada con piedras que coincidían con el color de mis marcas. A mi lado, Carlos me rodeó la cintura con un brazo, acercándome. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó en voz baja, ¿de la vida sencilla que tenías antes de todo esto? Lo pensé honestamente, luego negué con la cabeza. Eso no era una vida. Eso era solo sobrevivir. Esto, contigo, con propósito y poder y pertenencia. Esto es vivir. Besó la parte superior de mi cabeza. Los otros alfas todavía están nerviosos contigo. Ven lo que puedes hacer, lo que representas, y temen el cambio. Sonreí, una expresión feroz y confiada que habría sido imposible hace un año. Que estén nerviosos. Que recuerden que el poder sin honor no significa nada. Que las tradiciones que dañan deben ser desafiadas. Que el destino puede encontrarte incluso cuando eres invisible. Remodelaremos este reino juntos. Lo convertiremos en algo mejor, algo digno de nuestros hijos. Su mano cayó hacia mi vientre donde una nueva vida apenas comenzaba, demasiado pequeña para sentirla aún, excepto a través del lazo que compartíamos. Nuestros hijos, respiró. Los primeros herederos nacidos del rey Alfa y del linaje olvidado en 300 años. Me apoyé en su abrazo, observando el atardecer pintar el cielo en tonos carmesí y dorado, los mismos colores que habían marcado mi despertar. Pensé en la chica aterrorizada que había estado en la sala de la ceremonia, convencida de que no era nada, convencida de que no pertenecía. Esa chica se había ido, transformada por el fuego y el amor y el descubrimiento del poder que nunca supo que poseía. En su lugar estaba una reina, una guerrera, una loba que había reclamado su destino en lugar de dejar que éste la reclamara a ella. Y a su lado estaba la única persona que la vio, que realmente la vio desde el principio. Y hoy, ¿saben? Sigo sin saberlo del todo. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces siento una punzada, un frío en el pecho, y pienso si tomé la decisión correcta, si este peso que llevo es algo que debo cargar. Quizás ambas cosas. Supongo que así es la vida, ¿verdad? Nada es blanco y negro. Nada es perfecto. Pero esto, con todo y su complejidad, con sus peligros y sus alegrías desmedidas, es mío. Y en esa verdad incierta encuentro mi propio tipo